Entonces, ¿ya empezamos? Ok, buenos días a todos. Hoy vamos a empezar con el taller de contorno de cáncer de estómago. Vamos a empezar con, ahí está, con la anatomía del estómago. Vamos a tratar de hacerlo rápido para que sí nos alcance el tiempo. Empezamos con un poco de generalidades. Sabemos que el estómago es la parte más dilatada del tracto digestivo. Este está ubicado entre abajo del diafragma, en la región del hipocondrio izquierdo, en la región epigástrica. Y es muy importante saber que su forma y su posición va a estar fuertemente asociado hacia la organogénesis en cuanto a la rotación de ya como sabemos todos que se realiza. Y la topografía final de este órgano va a estar relacionada con las vísceras circundantes. Esto es algo importante porque en cuanto cuando estuve buscando información en bibliografías para saber más o menos los niveles de dónde se encuentra el caries, de dónde se encuentra el fundus, pues realmente no es algo muy específico porque como lo vamos a ver, o sea, pues el estómago depende también de o sea, del hígado, del vaso, de los órganos que están circundantes, entonces no hay un límite específico para decir en dónde empieza cada parte, entonces es muy dinámico este órgano. En cuanto a los sitios primarios, pues vamos a encontrar que tiene dos curvaturas, una mayor, una menor, que es justamente las que vemos aquí en el cursor, que esta es la menor, esta es la mayor. Vamos a tener que tiene dos caras, una anterior, una posterior. Vamos a tener el caries, que está aquí, que va a ser la unión de las dos curvaturas, va a ser el sitio de entrada esofágica. Y aquí vamos a tener glándulas secretoras, así como acá va a estar el fundus, que es la porción más superior del estómago, aquí se produce el pepsinógeno, vamos a tener después lo que es el cuerpo, que es este de aquí, el antro, y al final vamos a tener el píloro, que es la unión con el duodeno. En cuanto a las relaciones, como ya lo había dicho anteriormente, vamos a tener el diafragma, vamos a tener el hígado, y vamos a tener la pared abdominal anterior. En cuanto a las posteriores, también vamos a tener el diafragma, pues ya que es una cúpula. Vamos a tener las glándulas suprarrenales izquierda, el vaso, el páncreas, el riñón izquierdo y el mesocolon transverso. En cuanto a la clasificación de cómo vamos a tener los tumores por la AJCC en la última edición, tenemos que los cánceres gástricos van a ser aquellos que están o sea, que tengan el epicentro de 2 a 5 centímetros proximales a la unión esófago-gástrica, ya sea 5 centímetros, pero que atraviese la unión esófago-gástrica, o que esté entre los 2 centímetros, pero que no rebase la unión esófago-gástrica. Aquellos que sí la rebasen van a ser cánceres propiamente del esófago. Como lo había dicho, vamos a tener diferentes tipos de variaciones anatómicas, que esto hay que tener en cuenta esto cuando pues vamos a estar haciendo la simulación. No hay que quedarnos con una sola imagen del estómago como siempre la tenemos. Podemos tener un estómago hipertónico, un ortotónico, un hipotónico, un atónico, y esto, como les digo, hay que tenerlo en cuenta mucho cuando estamos haciendo pues el contorneo de que pues, el estómago tiene variaciones anatómicas. Aquí podemos ver en la tomografía de coronal a caudal, por ejemplo, aquí podemos ver el cardias, o sea, anteriormente vamos a tener, como habíamos dicho, el hígado. Aquí, por ejemplo, también está el fundus gástrico, que es la porción más superior. Aquí ya podemos empezar a ver la curvatura mayor del estómago y posterior y lateral vamos a tener el vaso. Acá también lo podemos ver, como ya posteriormente también podemos ver la glándula suprarrenal en esta imagen. Aquí tenemos la curvatura menor, aquí tenemos ya el cuerpo gástrico, la curvatura mayor y también el vaso posteriormente. Ya más abajo vamos a encontrar más estructuras como el páncreas, que está posteriormente a esto también. Anteriormente ya vamos a ver la pared abdominal y posteriormente pues seguimos viendo el vaso. Aquí ya vemos al riñón también. Ya más abajo ya vemos cómo llega al antro pilórico, ya en su terminación. En cuanto a la irrigación, es importante saber que bueno, todo viene de la aorta abdominal. De aquí vamos a salir al tronco celíaco, que es lo más importante, que va de las tres ramas más importantes, que es la gástrica izquierda, que es esta que vemos aquí, esta que está aquí, que va a rodear lo que es la curvatura, la porción superior de la curvatura menor. Vamos a tener
O sea, sí, la gástrica izquierda vamos a tener la hepática común, que es esta, y la esplénica, que es esta de atrás. La esplénica, pues va a dar sus ramas, que va a ser la pancreática, las gástricas posteriores, que van a estar aquí, que aquí en este dibujo no se aprecian bien. Tenemos las gástricas cortas también, que van a irrigar lo que es el fundus y la porción superior de la curvatura mayor. Y tenemos también la gastroepiploica izquierda, que va a ser el tercio medio, casi inferior de la curvatura mayor, así como continúa con la gastroepiploica derecha, que esta es de la gastroduodenal, que van a terminar con la porción inferior de la curvatura mayor del estómago. Y tenemos también la hepática común, que después se hace la hepática propia, dichamente, la gástrica derecha y la gastroduodenal, que viene de la gastroepiploica de la gastroduodenal. Aquí lo tenemos en una tomografía contrastada. Aquí podemos ver, por ejemplo, el tronco celíaco, y luego viene la mesentérica superior. Aquí también podemos ver la esplénica. Aquí también la podemos ver en un corte coronal, como vemos el tronco celíaco, la arteria esplénica y las gástricas cortas por acá. Y en un corte transversal vemos también la aorta abdominal, como viene el tronco celíaco, vienen las gástricas derechas, la hepática común, la hepática propia y la esplénica por acá también. En cuanto al drenaje linfático, lo que menciona la escuela japonesa, vamos a tener, lo va a dividir en dos grupos, en un intrínseco y un extrínseco. El intrínseco va a constituir la submucosa intramural, la red subserosa, y la extrínseca pues va a seguir el curso de los vasos y los ligamentos peritoneales, que ahorita vamos a hablar de ellos, que están alrededor del estómago. Estos los dividen en tres grupos, que son 16 grupos, o sea, son 16 ganglios regionales, que, bueno, a diferencia de la AJCC, que son 14, pero básicamente son los mismos. En el primer grupo tenemos, aquí en el número 1 tenemos los ganglios cardinales derechos, aquí tenemos en el número 2 los ganglios cardinales izquierdos, en el 3 va a ser la curvatura menor del estómago, que es esta de aquí, la 4 que va a ser la curvatura mayor, que es esta de acá, los 5 y los 6 que va a ser supra e infrapilóricos, que son esta parte de aquí. En el segundo grupo vamos a tener en el número 7 los de la arteria gástrica izquierda, que están aquí, los de la 8 que son de la arteria hepática común, aquí la 9 van a ser los del tronco celíaco, 10 va a ser el hilo esplénico, que va a estar hasta acá, y en su continuación, en el recorrido de la arteria esplénica, encontramos el número 11. En cuanto al tercer grupo, vamos a tener el número 12, que va a ser los ganglios del ligamento hepatoduodenal, que van a estar aquí justamente. En el 13 va a estar los ganglios que están posterior a la cabeza del páncreas, que van a estar acá. El número 14 van a ser los ganglios en la raíz del mesenterio. 15 van a ser los ganglios del mesocolon transverso, que son estos de acá. Y 16 van a ser los ganglios paraórticos, que están en esta parte. Bueno, aquí van a estar los límites de cada grupo ganglionar, que ahorita, pues por cuestiones de tiempo, y lo vamos a revisar un poco más tarde. Se los dejo aquí, pero para que los veamos un poquito más tarde. Aquí, por ejemplo, en la tomografía vemos aquí en azul los ganglios paracardinales derechos, o de céfalo caudal, y luego aquí tenemos también los paracardinales izquierdos en amarillo. Por acá también podemos ver, por ejemplo, los esplénicos aquí en anaranjado, y acá, por ejemplo, también podemos ver los del tronco celíaco en este amarillo un poquito más oscuro. Es importante hablar de los ligamentos. Los que vamos a tener aquí son 5 de ellos, y más que nada porque en la literatura se habla de que mediante estos, o sea, o por estos ligamentos se va a hacer se va se me fue la palabra, a diseminar, perdón, el cáncer. Entonces tenemos el ligamento gastrohepático, que es el que tenemos aquí, que va a ser de la curvatura menor, de la unión esofágo-gástrica hacia la superficie inferior del hígado, que es este que tenemos aquí en verdecito. Luego tenemos el hepatoduodenal, que es este que está acá. Este va a ser del antro del píloro hacia la vena porta. El gastroesplénico, que es este de acá, lo tenemos que es en el fondo de la curvatura mayor hacia el vaso, es este que se ve aquí en verde. Tenemos también el espleno renal, que va a ser, se extiende desde el ligamento esplénico hacia el hilo esplénico, va a pasar por la cola del páncreas en la superficie interior del riñón izquierdo. Y tenemos el gastrocólico, que es este de acá, que va a estar desde el fondo y de la curvatura mayor hasta la superficie superior del colon transverso, que es este que está aquí.
Aquí lo podemos ver en las tomografías. Por ejemplo, en la primera imagen vemos el ligamento gastrohepático que está justamente aquí, que ya se ve infiltrado. Aquí en la segunda imagen podemos ver el hepato duodenal, que también se ven en las flechas blancas, pero podemos ya ver infiltración con metástasis. Y, por ejemplo, vemos el gastroesplénico también, que ya vemos aquí, que ya también hay infiltrado. Es importante hablar un poco de la anatomía posquirúrgica, ya que también pues vamos a tener muchos pacientes de este rubro y pues también tenemos que saber un poco de la anatomía posquirúrgica. Entonces, tenemos el bilrotuno, va a ser la gastroduodenostomía, que así en esta imagen sencilla, se puede ver cómo se reseca, o sea, hace una antrectomía, es pues, la parte inferior del estómago, o sea, va a hacer una anastomosis terminal con el duodeno, y aquí lo podemos ver en la tomografía, vemos cómo está el estómago casi lleno. Aquí podemos ver el material quirúrgico en esta flecha negra. Vemos acá en esta también cómo ya llega aquí en el duodeno y se puede ver así más o menos. En cuanto al Billrod 2, esta va a ser una gastroyeyunostomía, que va a ser también el cierre del muñón duodenal, y se va a hacer una elevación del yeyuno hacia el estómago en esta parte. Y también se puede hacer una variación que se hace una anastomosis del asa aferente y de la eferente del yeyuno, que como se ve en esta parte aquí también. Aquí la vemos también en la tomografía, cómo están las asas, vemos el estómago casi lleno, y vemos ya cómo o sea, va cambiando quirúrgicamente. Y la tercera es la gastrectomía total o esófago-yeyunostomía término lateral, que pues, es resección completa, es una gastrectomía total y con elevación del asa aferente del yeyuno. En cuanto a la estedificación de la JCC, vamos a tener, como ya sabemos, T0, TX va a ser es un primario no evaluable. T0 no hay evidencia de tumor primario. El TIS, que va a ser un carcinoma in situ, que este va a ser intraepitelial y sin invasión de la lámina propia ni displasia de alto grado. El T1A lo vamos a ver aquí como se ve en la imagen, que va a haber invasión de la lámina propia, de la muscular de la mucosa. Y el T1B ya va a va a tener invasión hacia la submucosa, como lo vemos aquí representado. En cuanto al T2, vamos a tener una invasión de la muscular propia, que aquí se puede ver, y el T3 ya va a ser una invasión al tejido conectivo de la subserosa, pero no va a tener invasión al peritoneo, ni vísceras, ni estructuras adyacentes, que eso ya lo vamos a ver en el T4A, que va a ser una invasión hasta la serosa, y el T4B ya va a ser invasión a estructuras adyacentes, como el páncreas, como el vaso, como el intestino, como es y en NX vamos a tener ganglios linfáticos no evaluables. En la N0 vamos a tener sin metástasis. N1 va a ser metástasis de 1 a 2 ganglios, así como el N2 va a ser de 3 a 6, N3A de 7 a 15 y el 3B va a ser mayor de 16 ganglios. M0 va a ser sin metástasis a distancia y M1 va a ser metástasis a distancia. Y en cuanto a la simulación, es importante hablar de esto porque, bueno, como nos dice la NSCN, pues vamos a tener, va a ser una tomografía de abdomen que puede ser de 3 a 5 milímetros y es muy importante hacer la inclusión, empezar desde T7. Vamos a usar las alas de mariposa y una piernera corta. Se recomienda también que se eviten comidas pesadas o sea, 3 horas previas a la simulación y al tratamiento y ayudarnos con el contraste oral E y B para la identificación de la mucosa gástrica, así como también se puede sugerir usar inmovilizadores y también va a ser en posición supina y pues si lo tenemos el recurso de usar el 4D, pues obviamente nos va a ayudar mucho ya que este órgano se desplaza hacia abajo cuando es la inspiración y se eleva durante la expiración. Entonces, pues también nos podría ayudar esto para tener un mejor volumen en el tratamiento. Bueno, continuamos con el caso clínico. ¿Quién? ¿Le da la siguiente, por favor? Ay, perdón. Bueno, esta es
Es una paciente femenina de 57 años. Ella previamente se conocía sana, no tenía ningún antecedente relevante y los antecedentes que tenía eran concordantes con el inicio de su padecimiento actual, que fue en 2014, cuando comenzó con sintomatología de tipo pirosis y epigastralgia. Ella fue diagnosticada como una enfermedad acidopéptica y tratada de esa manera. Recibió múltiples tratamientos sintomáticos con antiácidos y bueno, en realidad así se la fue llevando de 2014 a 2018. Su sintomatología siempre fue con mejoría parcial y con periodos que remitían y exacerbaban. Pero en 2018 tuvo exacerbación progresiva de los síntomas y se asoció en el transcurso de enero saciedad temprana asociado a evacuaciones melénicas, y las evacuaciones melénicas fueron lo que la hizo acudir con atención médica. De manera externa al instituto se hizo una panendoscopía y ahí por los hallazgos de la endoscopía se le hizo una toma de biopsia. No contamos con el reporte de la endoscopia como tal, solo con la descripción del reporte de histopatología de la lesión, que decía que tenía una úlcera circunferencial infiltrante en la región prepilórica que estenosaba el 50% de la luz, y con un reporte histopatológico externo de un adenocarcinoma difuso. Además, también se había hecho una tomografía que reportaba únicamente engrosamiento de las paredes de la primera porción del duodeno. La que sigue, por favor. Ajá. La primera vez que ya fue al INCAN fue el 22 de marzo de 2018. Ahí pues se mandó a la revisión sus laminillas y se le solicitaron estudios de extensión. En la revisión de esas laminillas de la biopsia que se le había tomado, salió un adenocarcinoma grado 3 con células en anillo de sello. Y en la endoscopía que se le solicitó, una lesión ulcerada friable a nivel del píloro circunferencial y que estenosaba la luz hasta en un 70% y impedía el adecuado paso del endoscopio porque tenía una circunferencia menor a 10 milímetros. El bulbo y la segunda porción del duodeno eran normales y lo clasificaron como un tumor de salida gástrica Bormann 2 porque estaba ulcerado. Y el reporte histopatológico, un adenoma grado 3 poco diferenciado, tipo intestinal con HER2 no amplificado. La decisión de la UEF fue pues llevarla a una LAP estadificadora y ahí valorar el tratamiento quirúrgico dependiendo de los hallazgos. La LAPE se llevó a cabo el 8 de mayo de 2018 con una gastrectomía subtotal abierta y sección de 2, con una gastroduodenostomosis en Y de Rux. Y los hallazgos reportados de la cirugía fue un tumor de 5 centímetros de diámetro en el píloro y con adenopatías perigástricas que eran sospechosas. Sí. El reporte histopatológico de esa cirugía fue un adenocarcinoma gástrico poco diferenciado, pues grado 3 de tipo intestinal, con células en anillo de sello, infiltrante difuso, pues ya era un Bormann 4 porque estaba infiltrante y infiltraba hasta la capa serosa y tenía también invasión vascular, linfática y perineural y los bordes estaban negativos. Y de la disección ganglionar se encontraron metástasis en 4 ganglios. De esos 4 ganglios, 3 eran perigástricos y uno estaba en el nivel 8 a 12 donde se había hecho la disección. Entonces la estadificación patológica quedó un PT4A, porque como ya vimos, que porque invadía la serosa, PN2 porque tenía de 3 a 6 ganglios, las metástasis aquí no evaluadas, y pues el L1B0N1 por la permeación que tenía. Y pues R0. La fue a oncología médica donde se valoró la adyuvancia, inició Gelox y después nosotros la conocimos en RT en julio de 2018, donde ella acudió en adecuadas condiciones generales y pues se decidió iniciarle tratamiento con RT adyuvante y ya había iniciado ella la quimioterapia y se prescribieron 45 Grace en 25 fracciones que inició el 11 de septiembre de 2018. A continuación, César nos va a hablar sobre el contorneo de los órganos de riesgo de acuerdo a las guías de la IATOG. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a ver los órganos de riesgo y esto está basado en la guía de contorneo y el atlas de la RTOG del 2013. En esta guía se recomienda contornear ambos pulmones. No me voy a detener mucho aquí porque hemos ya visto varias veces este órgano de riesgo. ¿Podrían ponerme la axila?
El corazón también es algo que hemos visto anteriormente. Vamos a empezar por debajo de la bifurcación de las venas pulmonares hasta donde se vea el ápice, incluyendo el pericardio. Tampoco me voy a detener tanto en este. El que sigue, por favor. Obviamente también la médula espinal va a ser algo que al final de nuestro tratamiento se va a evaluar con la dosis de restricción, por lo tanto es importante contornear este órgano de riesgo. Recordar que, bueno, aquí está un poco más abajo, pero la médula del C2, de C2 hasta L1, L2 aproximadamente. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, y probablemente la parte más importante para este caso es el esófago y la unión gastroesofágica. La guía nos indica que se debe de contornear el esófago completo, desde debajo del borde inferior del cartílago cricoides hasta la unión gastroesofágica, que también debemos de señalar y contornear. Si ven aquí en estos cortes que coloqué aquí, la fotografía de en medio nos indica el último corte del esófago, justo previo a la unión gastroesofágica, que podemos ver en el siguiente corte, con rojo y amarillo siendo el esófago. En este caso, el tipo de cirugía que tuvo nuestro paciente nos permite todavía poder señalar esta estructura. Aunque el contorneo de la unión gastroesofágica no es de rutina, o por lo menos así lo refiere la RTOG, sí es mucho mejor señalarlo, ya que es muy importante, sobre todo en esquemas de escalamiento de dosis o terapias combinadas o multimodales. La que sigue, por favor. Bueno, otra parte importante a contornear es el intestino. El intestino, bueno, probablemente sea tanto el pequeño como el grueso. Es algo tal vez un poco difícil de contornear, pero la guía nos ayuda con dos técnicas, la cual la primera es contornear la bolsa intestinal, que se puede ver muy bien y delimitar muy bien en los cortes de tumor. Aquí no se ve muy bien, puesto que, bueno, parece que el color azul se interpone un poquito, pero lo que nos dice la guía, aunque no está recomendada de rutina esta técnica, sí nos puede ayudar, sobre todo para el abdomen superior y evaluar los planes de tratamiento. La siguiente técnica es seguir el tracto del intestino desde su salida de la porción del duodeno hasta la última porción exactamente. Se dice que son 7 cortes después del primero. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto al hígado, también es un órgano importante que debemos de contornear. Ahí en la guía está muy explícito los segmentos del hígado, sin embargo, lo recomiendan contornear como un solo órgano. Hay 8 segmentos y el primero que vamos a ver en el primer corte que están viendo aquí es el segmento número 7. Y debemos de tener cuidado al contornearlo de no incluir la vía biliar, excluir la vesícula, como en el último corte que están viendo aquí, y en el de en medio estamos excluyendo la vena cava, la cual se va a ver de una densidad un poco más, está más hipointensa y nos va a permitir diferenciar las estructuras para excluirlas. Y vamos a contornearlo hasta la última porción,
del segmento 6, que va a ser lo último que podamos ver. Recordemos que el segmento 7 se va a empezar a ver en el hemitórax derecho de esta forma. Y debemos de verificar que al momento de autosegmentar los pulmones o contornearlos no incluyamos al segmento 7. Aquí sigue, por favor. Los riñones también van a ser un órgano importante que vamos a evaluar al final del tratamiento como un órgano único. Sin embargo, hay que contornearlos de forma separada. Debemos de incluir las porciones más proximales. Como pueden ver del lado derecho, es la primera porción del riñón derecho. Sin embargo, esta siempre va a estar un poco más abajo que la del izquierdo, que vamos a notar normalmente primero, que está de su lado derecho. Y debemos de excluir la pelvis renal, aunque no es necesario hacerlo para este tipo de procedimientos. Sí se recomienda excluir la pelvis y la corteza. Y la que sigue. Bueno, la siguiente parte va a cargo de Eric y va a hablarnos del contorneo del tronco celíaco, vena cava, arteria mesentérica superior, arteria esplénica. Hola. Bueno, para contornear los volúmenes de bueno, el tronco celíaco, la aorta, la vena cava y la arteria mesentérica superior, primero les voy a mostrar en dónde estamos ubicados tridimensionalmente para poder identificar en los cortes tomográficos transversales y sagitales en dónde estamos. Bueno, la aorta pues es la arteria más grande que está intraabdominalmente. Primero vamos a tener su Ya, primera... por tiempo vamos a pasar al contorneo directamente, Eric. Tronco, es el tronco celíaco. ¿Qué dijo? Bueno, este es el primer corte. En el primer corte vemos que la aorta abdominal descendente penetra el diafragma desde el tórax, ligeramente anterior y hacia la izquierda de la columna vertebral y permanece ahí a medida que desciende. Después, en la imagen de la derecha podemos ver donde, bueno, y el límite, el inicio es de T11 a T12 y en la imagen de la derecha podemos ver la bifurcación de la aorta abdominal, que va a ser alrededor de L4 y L5, donde se va a bifurcar en las arterias ilíacas comunes. Esta se va a encontrar directamente anterior al cuerpo vertebral y la aorta tiene una presión intraluminal más alta, por eso tiene una sección transversal circular. La siguiente, por favor. Ahora, la aorta abdominal va a descender y va a penetrar desde el diafragma, desde el tórax al diafragma. Se va a encontrar ligeramente anterior y hacia la izquierda de la columna vertebral. Vamos a tener aquí que la primera rama, pues va a ser el tronco celíaco, que va a estar ahí contorneado del lado derecho. Después podemos ver en este corte sagital como la primera rama es el tronco celíaco. Anatómicamente, bueno, aquí no lo vemos, pero después siguen las arterias renales y enseguida la otra rama que es, rama principal, que es la arteria mesentérica superior. Le puedes dar a la siguiente. Y esta se va a encontrar aproximadamente entre L1 y L2. La siguiente, por favor. Bueno, después sigue la arteria mesentérica superior, que ahí se va a encontrar contorneada. Esta va a estar a nivel superior de L1, pero pues hay muchas variantes anatómicas. Entre L1 y L2 la podemos encontrar. Después sigue la vena cava inferior, que pasa a través del hígado. Es una extensión superior del abdomen y puede ser difícil identificarla en la tomografía. Aquí en esta tomografía es con medio de contraste. Debe tenerse en cuenta que la vena cava inferior puede cambiar de apariencia debido a la presión intraabdominal, o sea, si tomamos la TAC en inspiración o en expiración, y hay que seguirla desde el corazón, como pasa aquí en diferentes cortes, desde a través del, o sea, intrahepática. Después, ¿puedes pasarle a la otra, por favor?
Bueno, después debemos irla identificando y ver cómo se encuentra a la derecha de la aorta. Las podemos diferenciar, o sea, con el medio de contraste aquí se ve súper bien cuál es la aorta y cuál es la vena. Por ejemplo, aquí en este corte vemos como una rama de la vena cava pasa anterior a la aorta. La siguiente. Y por último tenemos a la arteria esplénica, que es la rama mayor del tronco principal. Entonces, el origen, como podemos ver en la imagen de la izquierda, pues va a ser en el tronco celíaco. Y del tronco celíaco, esta rama esplénica va a llegar directo al vaso. Esta rama esplénica es muy voluminosa. Aproximadamente tiene 5 milímetros de diámetro. Entonces, ahí obviamente no está lineal totalmente porque pues tiene un camino tortuoso, pero ahí se la señalé en esta imagen, y en la imagen de la derecha está un corte tridimensional de cómo sale del tronco celíaco y se dirige al vaso. Listo. El siguiente segmento va a cargo de Efraín. Nos va a hablar sobre el contorneo del estómago remanente, anastomosis y el hecho quirúrgico. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar del hecho quirúrgico. La guía que nos envió, bueno, una de las guías que nos envió Valdivia, lo describe de una manera muy sencilla relativamente. Solicité el control remoto, pero no sé si me lo otorgaste. Sí. Lo cambia. Si quieres, pásale, Curi. Ok. Bueno, perfecto. Aquí en estómago es muy importante conocer qué técnica quirúrgica se utilizó. Sabemos que hay diferentes formas de abordar este tumor dependiendo de la localización, pudiendo ser desde una gastrectomía total, parcial, y ver en qué nivel fue la restauración de la continuidad. En relación al hecho quirúrgico, hay diferentes formas de definirlo según los estudios más importantes que tenemos. Por ejemplo, McDonald refirió que el hecho quirúrgico es la anastomosis más 2 centímetros del margen de esta y incluir las zonas ganglionares. En el ARTIST se agregó el muñón duodenal, ya que es una zona importante de recurrencia en caso de los tumores distales de estómago. Y en este estudio se consideró que el CTB post debe ser el tumor residual en caso de que exista. El hecho quirúrgico, que bueno, se recomienda que sea asistido el contorneo por el cirujano que realizó la cirugía, la anastomosis y así como las áreas ganglionares. La que sigue, por favor. Y bueno, algo importante es, bueno, ¿qué tipo de cirugía recibió esta paciente? Fue una gastrectomía subtotal con una disección de D2. Solo para recordar, el D2 es el D1. El D1 es la resección de los perigástricos más la resección de los ganglios hepáticos, la gástrica izquierda, el tronco celíaco, las arterias esplénicas y así como el hilio esplénico. Entonces, ese sería un D2. Y se le hizo una gastro y anastomosis en Y de Rux. Se encontró un tumor de 5 centímetros y adenopatías sospechosas perigástricas. Algo importante es que en los márgenes fueron negativos. Y aparte de esta resección, también se comenta en el reporte de patología que se retiró el páncreas, así como el duodeno. Entonces, como tal, el muñón duodenal no lo vamos a incluir para este caso. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos, ya nos comentaron una imagen de cómo es la cirugía que hicieron. Solo no vamos a tener aquí el muñón duodenal como tal, pero sí el Y1 con la anastomosis. Y aquí tenemos un trago de vario donde vemos que no hay fuga. Bueno, entonces vamos a identificar el estómago remanente. Empezamos desde la porción más proximal o el fondo gástrico. Y aquí en la segunda imagen tenemos ya parte de
del material de anastomosis, que como tal no lo vamos a incluir, lo vamos a incluir en el volumen de anastomosis. Ok, la que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí seguimos identificando parte del estómago remanente. Y en el otro volumen, bueno, es el volumen como tal de anastomosis. Aquí vemos el material de anastomosis que se utilizó, el material de sutura y resto de material radiopaco que nos puede ayudar a hacer este contorneo. La que sigue. Bueno, en la imagen de su derecha la puse porque quiero que noten cómo varía de manera muy importante cuando tiene el estómago lleno. Como saben, hacemos regularmente en 3 fases, la arterial intravenosa y esta que es con contraste oral. Entonces realmente ya cambia muchísimo el volumen que vamos a tener y esto pues a considerar en los tratamientos que va a tener nuestro paciente. La que sigue. Y bueno, aquí les pongo el volumen que tenemos del estómago y de la anastomosis. Y en el fondo tenemos el volumen con, bueno, la tomografía con contraste oral, que ven, ya no tiene ninguna representación de lo que nosotros hicimos. Entonces, tener mucho cuidado con el tratamiento del paciente, porque si no, pues vamos a hacer un tratamiento subóptimo. ¿La que sigue? Y bueno, en relación a la expansión de la anastomosis, se menciona que se debe hacer una expansión como tal de CTV de la anastomosis, de 2 centímetros hacia proximal y 2 centímetros distal. Aquí tenemos en rojo, continuando con el volumen de anastomosis, y aquí en el segundo corte, que es un corte sagital, vemos cómo se vería hasta casi el diafragma y hasta la última porción de lo que notamos de anastomosis. Y esto va a ser importante porque cuando vemos el PTV, vamos a estar muy cerca o incluso dentro del corazón. La que sigue. Aquí está un poquito borrosa, pero se vería la vista coronal del volumen de CTV de anastomosis. Y en azul la anastomosis como tal. La que sigue. Y bueno, ya por último, lo que nos queda hacer es más, creo que Héctor nos va a comentar acerca de los volúmenes ganglionares, es hacer una suma boleriana, donde incluimos el CTV de anastomosis, el estómago remanente. En caso de que existiera residual, pues se debe de incluir, en este caso no fue así. Se debe de incluir el muñón duodenal, que tampoco no tenemos, y se debe de incluir una expansión, se debe de realizar una expansión. Dependiendo de la guía, varía de 1 centímetro. En otras guías menciona que es de 7 milímetros. Siente alguna zona. Y aquí vemos el volumen como tal de PTV. ¿La que sigue? Ahora sí, Héctor nos va a hablar de CTV ganglionar. Ok, muchas gracias. La siguiente, en cuanto al CTV ganglionar, vamos a guiarnos en las guías de control que nos mandó Valdivia. Y en cuanto al artículo de quimiorradiación adyuvante para carcinoma gástrico, State of the Art Vamos a estar. Perspectives,
Estos son los niveles ganglionares. La siguiente, dividir los niveles ganglionares en el contorneo para de forma didáctica ver dónde está cada nivel ganglionar del 1 al 16. La siguiente. Nos vamos para atrás. La siguiente. El primer nivel ganglionar es el paracardíaco derecho. Se identifica en el espacio estrecho entre el caries gástrico, el hígado y extendiéndose posteriormente a la aorta, inferiormente uniéndose a la curvatura menor. Niveles del cuerpo gástrico. Ese sería el primer nivel. El segundo nivel, la siguiente, sería el paracardíaco izquierdo, que también son perigástricos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Okay. Los paracardíacos izquierdos, que van a estar definidos anatómicamente por el fondo gástrico, anteriormente por el peritoneo visceral y posteriormente por el vaso y superiormente por el diafragma, y de manera inferior por los ganglios de la curvatura mayor. La siguiente, por favor. En cuanto a la curvatura menor, podemos regresar a una anterior. La curvatura menor son los ganglios de la curvatura menor que se van a definir superiormente por los ganglios paracardiales derechos, anteromedialmente por el hígado, inferomedialmente por los ganglios suprapilóricos y lateralmente por el cuerpo gástrico y posteriormente por el riñón derecho. Podemos regresar a la anterior, por favor, al número 4. También la que sigue, curvatura mayor, por favor. Van a correr a lo largo de los vasos gástricos cortos y por los vasos gastroepiploicos con el borde medial tienen el cuerpo gástrico y anterolateralmente por las costillas y de manera posterior por el vaso y el hilio esplénico. Ahora sí, la siguiente, vamos al nivel 5. También continúan siendo perigástricos, los suprapilóricos. Podemos ir a la siguiente, por favor. Si es que hay un lag, ya le cambiamos. Sí, perdón. Se encuentran directamente superior al píloro, con el borde anterior por el lóbulo derecho del hígado y posteriormente por el cuerpo pancreático, a la izquierda por la porción inferior de los ganglios de la curvatura menor. El sexto nivel, la siguiente por favor, van a ser los infrapilóricos. Se encuentran inmediatamente inferior al píloro y anterior a la cabeza pancreática y vasos mesentéricos superiores. El nivel 7, que es el nivel de la gástrica izquierda, la siguiente por favor. Se define como tejido que rodea la arteria gástrica izquierda, que tiene origen en el tronco celíaco y de manera inferior y superior. ¿Okay? Tiene como borde medial al hígado y superolateral los ganglios de la arteria esplénica e inferolateralmente los ganglios celíacos. Es el borde que se ve hacia la izquierda de esa imagen. La siguiente, por favor. En cuanto al nivel 8, es el nivel de la hepática común. Se identifican al localizar la arteria hepática que está contorneada adentro del volumen. Se convierte en arteria propia y arteria gastrodenal. Está bordeada posteriormente por los ganglios paraórticos y posteriormedialmente por los ganglios celíacos. Anteriormente vamos a encontrar el hígado y anteroinferiormente los ganglios suprapilóricos y de manera lateral los ganglios hepatoduodenales. Si pasamos al nivel 9, se define por la arteria celíaca, estos son los ganglios celíacos, desde su origen en la aorta hasta su terminación, donde las ramas, da sus ramas la hepática común, la gástrica izquierda y la arteria esplénica. Siguiente, por favor, el nivel 10, que es el hilio esplénico, es contornear alrededor del hilio del vaso. Nos brincamos una, pero bueno, el nivel 11 es la arteria esplénica, que va a rodear la arteria esplénica, que también está contorneada ahí abajo, si quieres. Ajá. Va a estar bandeada anteriormente por el aspecto posterior del cuerpo gástrico y posteriormente por el riñón izquierdo, lateralmente por los ganglios del hilo esplénico y medialmente por el tronco celíaco. Pasamos al nivel 12, que es el ligamento hepatoduodenal. La siguiente, por favor. Este está localizado junto a la arteria hepática, conducto biliar común y la vena porta.
Se va a extender superiormente desde la superficie hepática a la porción superior del duodeno. La siguiente, por favor. La siguiente nivel ganglionar es el 13, que es la cabeza pancreática posterior, donde vamos a contornear limitado anteriormente por el páncreas, posteriormente por la vena porta. La siguiente, por favor. El siguiente nivel va a ser el nivel de la mesentérica superior, nivel 14, que va a estar localizado anteriormente junto a la superficie de la cabeza. Oye, Héctor, ¿le puedes regresar tantito 2 diapositivas atrás? Ajá. O no sé quién está contando. Otra. A ver, atrás. No, atrás. Atrás del anterior. Ah, esa. Oye, Héctor, te quería preguntar. Sí, me queda claro que esta es la arteria esclénica, el volumen más pequeño, pero el volumen mayor es tu CTB. Sí, se extendió hacia arriba. Ese ya no es parte de los ganglios de la arteria esplénica. Es 7 centímetros alrededor de la arteria. ¿Cuánto? 7 milímetros alrededor de la arteria. Sí, porque ese volumen incluso se extiende hasta el intestino grueso. O sea, eso Sí, no se llama. ahí se extendió. Es un Y error eso, en la imagen. a veces, cuando haces extracciones automáticas, tenemos que estar editando ese tipo de cosas, porque ya con el le vamos a dar mucha toxicidad. ¿Escuchan? Sí, pero ya no se ve en la imagen. Ya no se ve la presentación. Ahí va, ahí va. ¿Ahí lo ven? Nos quedamos en el mesentérica superior. A ver, ya está ahí. La siguiente. Ajá. Perfecto. Van a estar localizados anteriormente a la superficie de la cabeza y el cuello pancreática desde la convergencia de la arteria y vena mesentérica superior. Y el siguiente nivel, los paraórticos, está bien. El borde superior se designó a 5 milímetros por debajo del origen del tronco celíaco. Esta zona ganglionar se extiende inferiormente a la flexura duodenal, medialmente del cuerpo vertebral, y lateralmente se extiende 2 milímetros a la izquierda de la aorta. Y en cuanto al volumen, recomendado por el artículo de quimiorradiación adyuvante por carcinoma gástrico, dice que va a recomendar irradiación en tumores distales a las zonas ganglionares. La siguiente, por favor, Curi. En esta tabla vemos por zona de afección del estómago las zonas ganglionares que recomiendan. Nuestro tumor era un tumor distal, por lo cual recomiendan zonas ganglionares 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 y 18. Listo. Para la siguiente parte. ¿Se escucha?
¿Hola? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a hablar de la evaluación del plan de este cáncer gástrico. Como pueden ver en la primera diapositiva, si le damos a la siguiente, van a encontrar ustedes diversas imágenes de los diversos cortes de este plan. Se le hizo un plan con una IMRT con 7 campos y lo que están viendo en su pantalla es la prescripción de los 45 grays. Vean que por la forma que tiene este volumen, pareciera que no está muy conformada la dosis, porque a pesar de que están ahí únicamente los 45 grays, por la entrada de los campos, pues vemos que la dosis no está tan bien conformada. Sobre todo en la imagen 3, de izquierda a derecha, donde se están incluyendo los ganglios paraórticos de la cava y que además se está siguiendo el sitio de la anastomosis, pareciera que la dosis se está saliendo bastante del volumen objetivo. Si le podemos dar a la siguiente. Siguiente. Sí, Ok, no sé si se esté viendo, pero bueno, en mi pantalla no se está viendo. Ya está, gracias. En esta siguiente diapositiva, esto es importante, sobre todo porque siempre que hacemos una IMRT para el órgano que sea, hay que tomar en cuenta por dónde están entrando los campos. Si se fijan, hay un campo hacia el extremo del lado derecho, que cuando ponemos la mitad de la dosis de prescripción, que es el 22.5 grays, vemos como la dosis que está aportándose hacia el hígado por ese campo que está hacia el lado derecho, pues está aportando demasiada dosis. Incluso en cortes más inferiores vemos que está llegando bastante dosis al hígado, por lo cual únicamente por la distribución, pues tenemos que ver cómo van a quedar los órganos de riesgo. Le damos a la siguiente. Entonces, por la vista que teníamos únicamente del color wash, veíamos que el volumen aparentemente no estaba tan bien conformado. Entonces, el siguiente paso que vamos a tomar es sacar el índice de conformidad y el índice de homogeneidad. Para este caso, el índice de conformidad, sabemos que lo podemos sacar con 2 variables. La primera, que es el volumen de tratamiento, que en este caso, al convertir el volumen tratado de una curva de isodosis a una estructura, tiene 581.9 cc. Y si lo dividimos entre el volumen de nuestro PTB, que es 426.6, esto nos da 1.36, que según las restricciones de diversos protocolos para IMRT, un índice de conformidad que es mayor a 1 indica que el volumen irradiado es mayor que el volumen blanco y podría llegar a incluir algunos órganos de riesgo. Sin embargo, cuando queda entre 1 y menor a 2, hablamos de que cumple con el plan de tratamiento. Ya en caso de que el índice de conformidad diera menos de 0.9 o por arriba de 2.5, estaríamos hablando de un plan con una violación mayor que no debería de ser entregado para el tratamiento de un paciente. Posteriormente, vamos a ver el índice de homogeneidad. Esto para ver que los puntos calientes pues queden lo menos posibles. Y también en las imágenes anteriores no se los mencioné, pero cuando evaluemos una IMRT hay que ver que todos los puntos calientes queden dentro de nuestro volumen blanco. Para sacar el índice de homogeneidad vamos a ver la dosis máxima del plan, que en este caso es de 51.34 grays, y la dosis prescrita, que es de los 45 grays. Esto nos va a dar un total de 1.14. Según los estándares de los protocolos, un índice de homogeneidad que queda en 1.14 es menor a 2, por ende va a cumplir con el protocolo. De 2, pero menor a 2.5 es una violación menor, y mayor a 2.5 en esos casos no se recomienda el tratamiento del paciente con ese plan. Hay que mejorarlo por parte de física. Le damos a la siguiente. Finalmente, los órganos de riesgo. Es importante que ya una vez que vimos cobertura, que los puntos calientes queden dentro del blanco, que la dosis no se vaya hacia los órganos de riesgo, tan solo con lo que vimos, que veamos que es conformado y homogéneo, terminemos evaluando los órganos de riesgo. Puse 2 referencias aquí. La primera es de NSCN, el cuadro blanco, y el segundo del contorneo para intensidad modulada de Nancy Lee.
Sin embargo, este cuadro de Nancy Lee es bastante interesante porque es sacado de un artículo de radiobiología de Mark Lawrence del 2010, en el cual establece cuáles van a ser las tasas de complicación dependiendo de la dosis que reciban ciertos órganos de riesgo. Empezando con riñón derecho e izquierdo, vemos que nuestro plan cumple con los dos parámetros, una dosis media de 3.3 y de 8 para el riñón derecho e izquierdo respectivamente, y un B20 Grace de 1.65 y 20.7. Es decir, el izquierdo es predecible que queden más altas las dosis porque el volumen está más cargado hacia esa parte. Entonces, podríamos decir que tanto por las restricciones que se marcan en NCCN como las que se marcan en este artículo de Lawrence, cumple. La médula queda con máxima de 25.63, cumpliendo. De todas maneras, tendríamos un rango pues bastante elevado, ya que la dosis máxima puede llegar a ser hasta de 50 Grace con una incidencia de mielopatía de 0.2%, incluso llevando a 60 Grace, pues la tasa es de 6%, pero siempre hay que restringirla lo más posible. Posteriormente, el corazón, dosis media de 6.13 con un B30 de 3.008. El pulmón derecho e izquierdo, sobre todo el izquierdo, es importante que lo evaluemos, ya que en ocasiones, sobre todo cuando hacen esófago y ayuno anastomosis, al momento de trasladar la anastomosis hacia la parte del abdomen superior, nuestro volumen puede estar en contacto estrecho con el pulmón izquierdo. Entonces, es el que nos va a interesar más. Queda con una media de 3.96 y un B20 de 8.53. Posteriormente, el hígado también cumple con las dos restricciones, una dosis media de 18.10 Grace y un B30 de 12.28. Esto, sobre todo para evitar la complicación más frecuente de un exceso de dosis en riñón, que es la radiopatía inducida por radiación. Cumpliendo estas dosis, tendríamos una incidencia mucho menor a un 5%. Y finalmente, el intestino. Aquí en este caso hay que cambiar el histograma de dosis-volumen para que nos muestre un volumen absoluto en centímetros cúbicos, y el volumen que recibe 45 Grace debe ser menor a 195 centímetros cúbicos. Nuestro plan tiene 84.81, por lo cual cumple con las restricciones. Ok, entonces, ¿cuánto es la data? ¿Hola, me escuchas? ¿Cristian? Bueno, entonces pasamos a Sí, la siguiente. ya, perdón, que no podía desactivar el micrófono. Bueno, entonces, vamos a ver los volúmenes en neoadyuvancia y vamos a ver que los primeros volúmenes de tratamiento van a ser el GTB. Entonces el GTB lo vamos a dividir en dos, que va a ser el GTB del tumor, que va a incluir al primario y a la extensión que tenga perigástrica, y el GTB ganglionar, en el que vamos a contornear únicamente los ganglios que están involucrados. ¿La que sigue? Para el CTB, de acuerdo a estas guías de la EORTC, vamos a dividirlo en dos, que va a ser cuando el tumor sea de la unión gastroesofágica o cuando el tumor sea meramente gástrico. Entonces, cuando es de la unión gastroesofágica, el CTB global se va a dividir en dos, que va a ser la suma del CTB del tumor, que va a ser un margen de 1.5 centímetros al GTB del tumor, y el CTB ganglionar, que va a ser un margen de 0.5 al GTB ganglionar. Y además se deben de incluir las vías de diseminación linfática entre estos dos volúmenes. La que sigue. Cuando es un tumor gástrico, el CTB se va a dividir, o bueno, se va a contornear dependiendo de dónde se ubique el tumor. Entonces, cuando es un tumor del tercio proximal, se va a contornear el estómago, excluyendo el píloro y el antro, y debe tener un mínimo de 5 centímetros del GTB, o sea, del CTB al GTB. Cuando es del tercio medio, se debe contornear el estómago, del cardias hasta el píloro,
Y cuando es del tercio distal, se contornea el estómago con exclusión del cardiacis del fondo, margen mínimo de 5 centímetros al GTB. Después va a estar el CTB electivo, que va a ser el CTB electivo ganglionar, en el cual se van a dar de margen 5 milímetros alrededor de los vasos seleccionados, dependiendo de la ubicación del tumor. Y mencionan que si está infiltrado el píloro o el duodeno, se debe expandir el CTB hacia estas estructuras. Después vamos a hacer un ITB y un PTB. Entonces, del ITB de la unión gastroesofágica va a ser el CTB más una expansión radial, 1.5 distal y 1 proximal. Del PTB de la unión va a ser el ITB más 5 milímetros. Y del gástrico va a ser un ITB del CTB 1.5 centímetros en todas las direcciones, y del PTB va a ser el ITB más 5 milímetros. Y después a mí me tocó hablar de las guías Pro 2011, que es un atlas ganglionar, que no sé si por motivos de tiempo lo veamos, porque es prácticamente lo mismo que dijo Héctor. Sí, entonces nos brincamos a la siguiente parte, que es la parte de Germán. Vamos a hablar de un artículo sobre controversias y dificultades para el contorneo de alianza. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, este artículo del que les voy a hablar es acerca de algunas dificultades y controversias en el contorneo del CTB postoperatorio para cáncer gástrico. Es un estudio que se publicó en 2016 en Polonia. Entonces, bueno, ellos mencionan como introducción que pues ya existen algunas recomendaciones, pero están basadas en radioterapia 2D con límites óseos y no hay un consenso para la radioterapia 3D. Y bueno, ellos intentaron encontrar cuáles son las causas o las fallas en la delimitación de los CTBs y evaluaron variabilidad de interobservador después de haber dado un curso de entrenamiento. La siguiente. Entonces, ellos adiestraron a 20 residentes de radiooncología de diversos institutos de Polonia, eran residentes de cuarto y quinto año, y compararon los contornos pre y post entrenamiento en 4 cortes de tomografía, a nivel del domo del diafragma, en la pared abdominal anterior, en el muñón duodenal y la porta hepática, y también registraron cuál era el corte más caudal del CTB. Y como referencia, ellos dieron a los residentes un atlas de volumen hecho por un experto. Entonces, el caso clínico que ellos evaluaron era un paciente de 57 años que tenía un adenocarcinoma diferenciado. En la tomografía prequirúrgica aparentemente no tenía extensión perigástrica, ni enfermedad regional, ni a distancia. Le hicieron una gastrectomía total con una esófago y ayuno anastomosis en Y de Rux, con un reporte de histopatología de una lesión ulcerada de 10 por 6 por 2 en la pared posterior del cuerpo y del antro. Lo catalogaron como un PT3, N2 con márgenes R0 e involucro de 3 de 30 ganglios. Uno era de la curvatura menor y 2 estaban en la curvatura mayor y tenían extensión extracapsular. La siguiente. Entonces, para identificar el origen de la dificultad, ellos realizaron a los residentes un cuestionario para adentrar en cuáles eran las dificultades, incluso meses después de haber recibido el entrenamiento. Fueron sobre todo 5 retos potenciales, estos niveles que ya les había mencionado, y además de delimitar las estaciones ganglionares selectivas. A tratar, las estaciones que ellos tomaron en cuenta fueron las definidas por la Asociación Japonesa. Entonces, estas son algunos conceptos que se manejan en el estudio. Los más importantes van a ser los índices de concordancia y los índices de discordancia, que van a ser las áreas de volumen en el cual se presentaba una intersección entre cada uno de estos residentes. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, esta es la imagen gráfica de cómo definían ellos las áreas de intersección o los volúmenes de intersección.
La siguiente, por favor. Ok, entonces ya yéndonos directamente a los resultados, el volumen de CTV de referencia hecho por el experto era de 644 centímetros cúbicos. La media antes del curso de los participantes fue de 384 y después de haber tomado el curso fue de 451. La media del índice de concordancia con respecto a lo que había contorneado el experto fue de un 49% antes del curso y de un 59% después del curso, con una P que no fue estadísticamente significativa, y la media del índice de discordancia fue de 17 antes y de 12 después del curso, con una P que tampoco fue estadísticamente significativa. Entonces, pues prácticamente no hubo gran cambio después de haber tomado el curso. Estas son los resultados principales de las 4 áreas en las cuales se enfocaron, y podemos ver que en los que había menor índice de concordancia fue en el domo del diafragma y en el muñón duodenal. En los volúmenes en los cuales sí hubo algún cambio después del tratamiento, después del entrenamiento, fue a nivel de la pared abdominal y a nivel del muñón duodenal. El corte más caudal, pues hubo una amplia diferencia antes del curso. Después de haber tomado el curso, el 71% de los residentes lo colocó en el mismo nivel, que fue la mitad de L3. La siguiente. Ok, entonces estos fueron los resultados o las respuestas de los cuestionarios. Me enfoqué más en las áreas selectivas ganglionarias porque mencionaron los residentes que fue lo que más se les dificultaba, y pues ellos tenían algunos conflictos, sobre todo por la literatura. Aparentemente todos contorneaban lo mismo y tenían una buena reproducibilidad de los contornos, pero pues la literatura era muy variada y encontraban muchas referencias. La siguiente, por favor. Y eso viene aquí en la conclusión. En la discusión ellos mencionan que la mayor dificultad fue el contorno del CTV ganglionar electivo. Lo que les mencionaba, tenían un buen índice de conformidad pre y post curso, con una buena reproducibilidad, pero con diferencias de acuerdo a la literatura consultada. Para darles un ejemplo, ellos mencionan el campo paraórtico. En algunas bibliografías, ellos mencionan que el límite craneal es el límite superior del tronco celíaco. En otras mencionan que solamente debe de ser toda la longitud del CTV. Y para el límite caudal, algunos autores mencionan que es al nivel de la bifurcación de la aorta hacia los vasos ilíacos, y otros mencionan que es el borde caudal de L3, pero si el tumor es proximal, puede ser incluso en el borde caudal de L2 o de L1. La siguiente, por favor. Y como conclusión a este artículo, la siguiente, ellos mencionan que este estudio destaca la necesidad de un consenso internacional, ya que las dificultades principales son subjetivas, sobre todo en el área ganglionar electiva y en el borde inferior del campo. Y además algunos problemas específicos se revelaron en este estudio, como a nivel de la cúpula diafragmática y del muñón duodenal, que aún no se reconoce como la fuente de una gran variación, por lo cual se deben abordar con más detalle y aclararse en las directrices futuras. Y eso es todo. La siguiente parte, Caro nos va a hablar sobre la evolución de los volúmenes de tratamiento para adyuvancia en cáncer gástrico. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, en este artículo principalmente menciona las diferencias de dar tratamiento con radioterapia, tanto como preoperatoria como postoperatoria, y de manera de introducción se utiliza la radioterapia preoperatoria pues para reducir la carga tumoral en pacientes con cáncer gástrico avanzado. Esto se ha visto que ayuda tanto al control de las micrometástasis como a la respuesta patológica después de dar radioterapia preoperatoria. Y bueno, se ha visto muchos estudios preoperatorios, que son los que vienen en esta tablita. Sin embargo, el mismo artículo menciona que pues faltan estudios fase 3, que la mayoría en tratamiento preoperatorio son fase 2, por lo cual todavía se está evaluando si la podemos dar o no. La que sigue, por favor. Entonces, menciona que dar quimio-radioterapia preoperatoria en el cáncer gástrico
pues ha sido dar quimioterapia preoperatoria ha sido universalmente aceptada, pero pues todavía no está claro si dar quimio-radioterapia preoperatoria pues tiene algunos beneficios en supervivencia, y pues igual el artículo menciona varios artículos que estos apenas están como en curso para ver si la quimio-radioterapia preoperatoria tiene beneficios en cuanto a la supervivencia. La que sigue, porfa. En cuanto a la radiación posoperatoria, pues todo esto se lo debemos a los resultados del estudio de McDonald, el Intergroup 011-6. Y bueno, en este estudio pues se mostró el importante papel de la radiación posoperatoria en el tratamiento adyuvante del cáncer gástrico. Igualmente, en esta tabla, por cuestiones de tiempo no menciono todos los artículos, pero bueno, lo importante es que, como todos sabemos, en el estudio de McDonald, la mayoría de los pacientes que se incluyeron fueron pacientes que no se llevaron a disección de 2, y los siguientes artículos que fueron saliendo después de este estudio, pues ya incluían pacientes con disección de 1 y de 2, y se vio que tenían mismo beneficio. La que sigue, por favor. Vale. En cuanto a las últimas guías de la NCCN para el cáncer gástrico, las 2018, se ha visto que la quimioterapia posoperatoria después de la linfadenectomía de 2, pues es beneficiosa, y se prefiere dar quimio-radioterapia posoperatoria para pacientes quirúrgicos que tengan un rango de resección de 2. Mencionan que la radioterapia puede utilizarse como terapia adyuvante importante durante el periodo perioperatorio de pacientes con cáncer gástrico quirúrgico en etapas clínicas avanzadas, y se ha visto que para algunos pacientes específicos después de la disección de 2, y que mejora efectivamente la supervivencia libre de progresión y reduce la tasa de recurrencia local. Please, la que sigue. En cuanto a los volúmenes preoperatorios, menciona este artículo que se debe incluir todo el estómago y las áreas de ganglios grandes. Por ejemplo, menciona que el paraesofágico se extiende desde la tráquea para la bifurcación y la curvatura menor del estómago hasta la segunda vértebra torácica posterior. Menciona que hay una reducción, o se busca una reducción del error del CTB causado por el balanceo y la respiración, y pues es la tarea principal de estos volúmenes, porque bueno, como ya vimos, pues el estómago se mueve mucho, también dependiendo del pulmón y del llenado gástrico, y es lo difícil del volumen preoperatorio. El artículo menciona 2 guías de contorneo, una es la de Stahl, que el CTB lo mencionan como un margen de 5 centímetros del tumor primario proximal. Se debe dar también un margen de 3 centímetros del tumor primario distal y un margen de 1 centímetro a todas las áreas ganglionares, y el PTB es una expansión de 8 milímetros en todas las direcciones, y las guías europeas mencionan que el PTB se debe de dar un margen de 1 centímetro del CTB proximal y transversal y un margen de 1.5 centímetros del CTB. En cuanto al volumen posoperatorio, pues se ha visto que el desarrollo de un estándar uniforme para la delimitación del volumen objetivo posoperatorio de radioterapia es difícil, debido pues a los diferentes sitios, etapas y metástasis linfáticas del cáncer gástrico. Y bueno, el principal estudio como que evaluó lo de los ganglios, pues es el ARTIS del 2012, que vieron que se debían de contornear los ganglios sobre todo del 7 al 9 y del 12 al 16. Igual estos artículos mencionan que el sitio más común de metástasis son los ganglios del nivel 16. La que sigue, por favor. Y bueno, pues los estudios actuales han recomendado que el volumen objetivo para la radioterapia posoperatoria debe de cubrir todos los sitios de recurrencia ganglionar. Menciona que debe ser del 1 al 6 y del 10 al 11. Pueden excluirse del volumen de tratamiento debido a que pues, la tasa de recurrencia es extremadamente baja después de la cirugía. Igual menciona en estas 2 tablitas los 2 estudios principales que van mencionando, dependiendo de la invasión al sitio del estómago, los ganglios que debemos de tratar, que son las guías de Jun y las de la Academia China. Y bueno, en cuanto a conclusión, nada más para mencionar que pues en la fase preoperatoria aún faltan estudios, son todos fase 2.
Y en cuanto al posoperatorio, igual menciona que faltan estudios multicéntricos que nos digan bien qué volúmenes incluir en cuanto a niveles ganglionares. Pues, para finalizar, un comentario respecto a cirugías y patrones de recurrencia en cáncer gástrico a cargo de... ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Sí, ok. Bueno, el siguiente artículo es acerca de los patrones de recurrencia. Es un estudio de una universidad coreana. Todos los pacientes incluidos en los que se analizaron los datos eran pacientes en etapa clínica N3, lo cual significa que tienen más de 7 ganglios positivos. Entre los antecedentes que ellos mencionan, de que el cáncer gástrico es uno de los más frecuentes en Corea, siendo el tercero en mortalidad. El tratamiento de rutina en ese año, que era el 2012, es la gastrectomía más una disección, generalmente de 2. Y hasta ese año la radioterapia no formaba parte del tratamiento ayudante. Entonces ellos hacen esta serie para ver principalmente los patrones de recurrencia y así poder guiar la radioterapia ayudante. Al final de la serie de 2.900 pacientes, se analizaron 362, que eran los pacientes con N3. La gran mayoría fue llevado a quimioterapia ayudante. Ninguno fue llevado a radioterapia. Todos tenían una resección con márgenes quirúrgicos negativos y fueron llevados a una resección ganglionar de por lo menos un D2, que como recordamos el D2 va a incluir D1, que son los ganglios perigástricos que ya mencionaron en la clase de anatomía, más los ganglios del eje celíaco hasta el nivel 12, con una media de seguimiento de 56 meses, el cual consistió en visitas de seguimiento cada 6 meses durante los primeros 2 años y posteriormente una consulta anual en la cual les pedían estudios de tomografía de abdomen, de tórax, si era necesario endoscopía y un PET. Entre las características eran que fueran N3. Recordemos que el estudio fue en el 2012. Utilizaron la etapificación de ese año, que era la 7ª edición. Como podemos ver, la siguiente. La siguiente. Yeah. Entre las diferencias de la AJCC de la 7ª edición y la actual que utilizamos ahora es que la etapa clínica ganglionar 3 está dividida en A o en B, según es mayor a 7 ganglios positivos o mayor a 15 ganglios positivos. Si es un N3A, generalmente va a ser una etapa menor, como podemos ver en las flechas, y si es una etapa clínica N3B, generalmente va a ascender un escalón en cuanto a la etapa clínica. Podemos ver que según la etapificación de la 7ª edición, la mayor parte de pacientes analizados correspondían a la etapa 3C. Como ya habíamos mencionado, la disección fue un D2 por lo menos. La media de ganglios o el promedio de ganglios disecados fue de 47 y aproximadamente un tercio de los ganglios disecados fueron ganglios positivos. La siguiente. La siguiente. Ya. Sí, la siguiente, aquí, ok. Entonces, entre los patrones de recurrencia a nivel ganglionar, como podemos ver en la tabla, la mayoría de ganglios fueron por fuera de la disección D2 en los patrones de recurrencia.
podemos ver incluso que cabe resaltar que a nivel alrededor de la aorta, en la cirugía inicial no habían ganglios positivos. En el caso del 16A, solo había un ganglio positivo. Sin embargo, tras la primera evaluación en los pacientes que presentaron recurrencia, llegaron hasta, fueron los más altos en cuanto a recurrencia, con 53 y 56 ganglios positivos, los cuales estaban fuera de los márgenes de resección. Los principales ganglios afectados por recurrencia fueron los que se encontraban fuera de la disección de 2 y el nivel ganglionar 9. La siguiente. La siguiente. Oh, bueno, ok. Ya se cambió Están por los aquí. patrones. Sí, aquí está perfecto. Los patrones de recurrencia, ellos lo clasificaron como recurrencia local, recurrencia a nivel peritoneal, metástasis a distancia y recurrencia regional. El más frecuente, según cómo lo clasificaron ellos, fue a nivel peritoneal, tanto en la primera recurrencia como a lo largo de las siguientes etapas de seguimiento. Y como podemos ver, las recurrencias regionales correspondieron a 49 pacientes, un 12% en la primera evaluación, lo cual aumentó a lo largo del tiempo de seguimiento hasta un 27%. La siguiente. La siguiente. Ok. Entonces, ellos nos indican, al final hicieron un análisis multivariado, donde nos indican que si la etapa, según la etapa N, sí iba a influir en la supervivencia libre de falla local, también iba a influir en la falla regional y a distancia, y también en la falla a peritoneo, y también lo asociaron en el análisis multivariado a factores asociados al tumor, como era la etapa T, y el tamaño tumoral. Del lado izquierdo están las diferentes curvas de supervivencia, que como podemos ver, falla local a 3 años, ellos describen aproximadamente a 3 años 88%, lo cual aumenta a los 5 años a 86%. Y tenemos las diferentes curvas. Falla regional a 3 años de 60%, a 5 años de 49%. Peritoneal, que fue la más frecuente, a 3 años de 60% y a 5 años de 49%. La siguiente. Y tenemos los últimos análisis, que es el de supervivencia global y el de supervivencia libre de progresión. En el análisis multivariado que ellos hicieron, se dan cuenta que también los factores asociados a tumor, como el tamaño tumoral de etapa T, y al igual que si era un N3A o un N3B, también iban a influir en este resultado de supervivencia. La siguiente. Y la conclusión según los patrones de recurrencia ganglionar a los que ellos llegan, de que la gran mayoría de recurrencias ganglionares, excepto el nivel 9, iban a estar por fuera de la disección realizada, que era una disección de 2, que es la disección que de rutina se hace en los países asiáticos, pero ellos hacen mención de que estos resultados tenían que ser tomados con precaución, ya de que no en todos los países esta disección es la disección de rutina. Finalmente vamos a ver la evolución final del paciente con la presentación de Eugenia. Sí, bueno, esta paciente continuó con su quimioterapia también y completó al final los 8 ciclos de Helox. Y cuando los terminó y también ya había terminado la radioterapia que ya la vimos, pues inició la vigilancia. Esto fue el 24 de abril de 2019. Y luego, en una consulta que tuvo, la consulta de seguimiento de radioterapia, que fue en junio, ella fue con una tomografía de control. En esa tomografía, en realidad, respecto a
su tumor primario pues no había ninguna complicación, pero se observó en esa tomografía que había, y así lo reportaban, incremento de tamaño en el cérvix y en útero, de densidad heterogénea, pero pues a correlacionar con la clínica y estudios complementarios. Entonces, en la consulta de radiooncología se le solicitó un ultrasonido abdominopélvico que se realizó en julio, y ahí se observaron que tenía varias lesiones ováricas, que eran sospechosas a implantes del primario conocido. Esta paciente tenía la espera en su consulta subsecuente a oncología médica cuando tuvo que acudir a atención inmediata por síndrome ictérico. Ya tenía ahí su cita de realización de un PET, y en el PET se observó que tenía pues muchas lesiones y una grande que abarcaba la totalidad del hueco pélvico. No se identificaba muy bien a dónde pertenecía, no se veía el plano de separación entre ilio, ciego, sigmoides y el útero, y también aparte tenía recurrencia en enfermedad en hígado, en páncreas y pues la carcinomatosis peritoneal. Secundario al síndrome ictérico, ella estuvo hospitalizada en oncología médica, se le hizo una derivación percutánea de la vía biliar y fue egresada, pero a partir de ese internamiento, pues ella ya cursó con mucho deterioro funcional progresivo, y después ya fue valorada por cuidados paliativos, se le dejó manejo sintomático y seguimiento telefónico, y aparte citas en medicina paliativa. Su última visita al INCAN fue en septiembre, que vino a cuidados paliativos, y ahí tenía que, aparte del seguimiento telefónico, sus próximas citas era el 2 de octubre ahí era de 2019, perdón, pero pues ella ya no acudió, y ya desde entonces ya no tuvo ninguna otra visita registrada. Ya no Y supimos. esto al taller, a ver si tengo un comentario al respecto. ¿Alguna duda que tengan? Aquí la parte más Yo importante. solo quisiera comentar. Sí, dime. Quisiera comentar que, bueno, como ya vimos en el artículo de Germán, hay alta variabilidad en cuanto al conteo. Esto está dado por diferentes estudios, como ha dicho, que no hay límites anatómicos bien establecidos como en cabeza y cuello, como en mediastino, que nos separen los niveles ganglionales para el tratamiento de adyuvancia. Así también como el drenaje varía dependiendo el tipo de resección y la localización del primario. Por ejemplo, encontré algunos artículos que el drenaje linfático también se va a ver modificado por la resección al hacer anastomosis de la submucosa con la subserosa, lo cual va a modificar el drenaje que en un estado no violado, no alterado, es craniocaudal y raramente da metazonas, pero esto se ve modificado por la resección quirúrgica. Entonces, es una de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Así como que hay diferentes protocolos que incluyen diferentes niveles ganglionales para diferente localización del tumor. Eso es básicamente lo que quería comentar. Sí, pues aquí nada más para que quede, digamos, recalcado, la parte del contorneo de los vasos y las áreas ganglionares creo que es la más importante. Para radioterapia definitiva o paliativa, pues el identificar el estómago no es tan complicado. Lo difícil, es identificar las anastomosis. Por eso es importante siempre revisar la nota quirúrgica, tanto el reporte patológico, pero también lo que pongan ellos en hallazgos y como en el procedimiento que hicieron, para saber qué tipo de anastomosis están buscando y así identificarla. Si pusieron grapas o no, también es importante porque muchas veces nos ayuda a identificar el área donde está la anastomosis. Y pues básicamente sería eso. Las expansiones pues ya vieron que son diferentes dependiendo, y lo vamos a ver, bueno, y se vio o se verá en la parte de páncreas más a detalle cómo son las expansiones de los vasos, pero pues básicamente sería lo más relevante. Y pues las técnicas, como ya saben, ayudan a reducir la dosis principalmente a órganos como hígado y los riñones, ¿no? Si bien se puede hacer una buena cobertura con técnicas 3D,
no va a ofrecer la reducción de dosis, ¿no? Y pues básicamente eso sería. Doctora Sandy, yo sí tengo una pregunta. Sí. Sí, justo en eso que comenta de la tecnología para reducir dosis a órganos sanos, como el 4D, podemos hacer PTBs más pequeños y así. En nuestro caso que no contamos, digo, idealmente yo creo que deberíamos hacer una expansión de 1 centímetro, ¿no? Para no arriesgarnos a dejar volumen sin tratar. En relación al PTB que se mete a órganos de riesgo como corazón, riñones, hígado, etcétera, o sea, ¿qué opina de la modificación de este volumen que se mete? En ocasiones nos han comentado que no debe de meterse más de 1 centímetro el corazón, el PTB, pero no sé qué ¿Tú pueda... ahí qué consideras con lo que has leído y con lo que has visto? Pues es que no deberíamos de modificar el PTB, doctora. O sea, no tenemos la certeza con los movimientos que ya vimos que puede tener el lecho craneocaudal. Sí sería como un riesgo quitar PTB, porque digo, el PTB es considerar los movimientos que va a haber durante el tratamiento y de los órganos y tanto de la colocación. Entonces sí sería como pues algo que pudiera estar mal. Ahí lo más importante es hacer o editar bien el CTB, ¿no? O sea, el CTB que sea adecuado, el CTB que obviamente no se meta a órganos de riesgo, que sería lo que a veces, cuando uno ya revisa por qué el PTB se está metiendo a los órganos de riesgo, la mayoría de las veces es porque el CTB no está del todo adecuado. Entonces, esa sería la primera consideración, que el CTB esté bien. Y ya de ahí del CTB al margen que des al PTB, como dices, pues depende mucho también de la técnica que utilicemos. Por eso idealmente estos pacientes se tienen que meter a equipos que tienen verificación e idealmente pues yo sé que no es posible hacerla diaria, pero al menos sí estar pendiente que se le haga como mínimo 1 o 2 veces por semana al paciente para poder verificarlo, ¿no? Y pues sí, si das el margen de 1 centímetro, pues sí se va a meter y no es correcto editar el PTB, sin embargo, si tú al físico le pides que el PTB lo cubra con toda la dosis, obviamente no vas a poderle, ahí tienes tú que balancear, ¿no? O sea, le vas a pedir que cubra tu PTB que se mete al órgano de riesgo, pero tu órgano de riesgo no va a cumplir. O al momento de hacer la evaluación, ya ven que los físicos hacen su PTB-FIS, que muchas veces, bueno, a veces le llaman así, que al PTB que le quitan lo que se mete por ejemplo, de corazón o todas esas, para que ellos se enfoquen en cubrir el PTB que no está dentro de esas estructuras. Esa es una buena manera, ¿por qué? Porque muchas veces sí te va a cubrir bien el PTB que está afuera, pero tú lo que vas a hacer es evaluarlo con el PTB tuyo. No va a cubrir al 100%, pero creo que es la mejor manera si no vas a estar peleándote con que quieres una buena cobertura, pero a la parte quieres no cumplir con las dosis de restricción. Es válido y no modifica tu PTB. Es creo que una herramienta muy, muy útil, ¿no? O sea, que ellos generen un PTB al cual ya no están los órganos de riesgo sin que modifiquen el tuyo y al final tú vas a evaluar en tu PTB. No sé si más o menos quedó claro. Entonces la recomendación sería no modificar el PTB que te quedó. Digo, si el CTB y todo lo que contorneas está bien, realmente el PTB no se debe de modificar, porque comúnmente hacemos eso. Y lo que debemos de hacer es dividir el PTB y al final hacer un PTB total con la suma de la dosis que quedó, ¿no? Ajá, exactamente. Y ya evalúas con tu PTB, digamos, real, pero los físicos van a estar trabajando sobre un PTB, digamos, como ficticio, que no tiene los órganos de riesgo, porque para ellos va a ser más fácil, ¿no? Si el físico le pone a la computadora que quiere la cobertura en el PTB, pero a la vez que no le llegue al riñón tanto y no se puede por lo que el traslape que existe, obviamente la computadora no va a poder y va a ser pues lo que le des más prioridad o lo que ajuste el físico, ¿no? Entonces a veces es
pues complicar más el trabajo. Una manera más sencilla a veces es hacerlo de esa manera. Y ya no tienen tanta, o sea, el plan igual sale más rápido. Y ya cuando tú evalúes, pues obviamente el PTB va a tener un poquito menos de cobertura, pero generalmente la llega a cumplir y los órganos de riesgo no vas a tener tantos problemas. Hay diferentes maneras en las que trabajan cada físico, ¿no? Entonces hay que ver cómo se adaptan. Hay quienes hacen anillos, pero la manera en la que le quitan el PTB que hace el físico es una buena... Los anillos serviría para conformar más la dosis, ¿no, doctora? Sí, exactamente. Ajá. Ok, bueno, gracias. Sí. Y pues si ya no hay nada, creo que nos tardamos mucho. Para la siguiente, si Cristian sigue por aquí, yo creo que hay que tratar de acoplarnos a los tiempos y cortar cuando se le acabe el tiempo a uno, decirle te faltan 2 minutos para que se agilice y no que nos pase otra vez esto, porque ya tenía tiempo que no nos pasaba. Sí, está bien, doctora. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye.